Muy buen día para todos y todas quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales. Esta es una emisión más de su y nuestro podcast Con los Ojos del Alma. Esta vez con uno de nuestros invitados acostumbrados, pero antes que nada vamos a saludar a todos los miembros de nuestra mesa de trabajo. Primero, las damas. Señorita Carolina Guarín, nuestra querida odontóloga de profesión. ¿Cómo está esa salud oral? Muy bien, gracias. Perfecto, bienvenida, bienvenidísima. Elizabeth Pelayo, puro corazón. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos también. Mi amigo Dieguito, ¿cómo está, Dieguito? Hola, Jonathan, muy bien. Nuestro futuro profesional también. Aquí está un montón de letrados, hola. Bueno, y un servidor más de ustedes, quien les habla, Jonathan Arturo Rosero Oviedo, orgullosamente conductor de esta emisión. Hoy tenemos un invitadísimo especial, profesor Fabián Mariano, también una persona en condición de discapacidad física. Y veníamos dispuestos a compartir contigo, Fabián. Buen día, bienvenido a esta super emisión de tu podcast, nuestro podcast Con los Ojos del Alma, y quisiera que en primer lugar nos contaras un poquito de tu historia. ¿Quién es Fabián Mariano? ¿Qué hace Fabián Mariano? ¿Y cómo es que Fabián Mariano llega a ser una persona con discapacidad? Bienvenidísimo y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, bueno, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Agradecido con ustedes por la invitación, de verdad, para mí es un honor estar acá el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Fabián Mariano Jutinico, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Y como lo dijiste ahorita, Jonathan, yo también soy una persona con condición de discapacidad. Hace un poco más de 4 años soy usuario en silla de ruedas. Tengo una lesión medular a nivel de T12 y pues desde hace un buen tiempo me dedico como profesor de artes, circo y danza, y también un poco desde la investigación de las artes en las discapacidades, en las distintas discapacidades. Eso como a grandes rasgos, Jonathan. Maravilloso, Fabián. Bueno, yo siempre he pensado que la discapacidad es una, digamos, una condición que las personas desde la ignorancia piensan que se convierte en una barrera para emplear una actividad como las artes escénicas, dice, ¿sí? Bastante, sí. Jutinico, bueno, pero hablemos primero. A mí me encanta hablar de procedencias. Jutinico, eso suena como Italia. No, es un apellido nativo también de acá de Colombia, es un apellido muisca. Hasta hace poquito pues estoy descubriendo también esas herencias de mis antepasados. Mi papá sí es de la costa, mi apellido Mariano sí es de mi papá, que es de la costa, y mis abuelos maternos eran del Tolima y del Boyacá, y de ahí viene el apellido Jutinico. Oye, que cachaquillero te tiene que hacer una pregunta, que ¿de qué parte de la costa es tu papá? Mi papá es de Barranquilla. Barranquilla. Pregúntale a tu papá que si conoció Yokosuka, el estadero Yokosuka. Tuvo que haber conocido el estadero Yokosuka, que ese estadero, entre otras cosas, se acabó porque el Transmetro se comió todos los estaderos que estaban en la Murillo. Yokosuka. Ok, voy a preguntarle. Ya sabemos quién nos va a traer butifarra y suero costeño. Listo. Ah, claro, por supuesto. Tengo que ir a pegarnos el bote, sí. Seguro. Fabián, yo quisiera preguntarte, ¿cómo adquiriste tu discapacidad? ¿Por qué fue? Listo. Bueno, yo soy usuario de silla de ruedas hace un poco más de 4 años. Era caminante. Resulta que yo trabajaba hace mucho tiempo para una empresa acá en Bogotá, que no voy a nombrar ahorita, pero
Era una empresa que se encargaba como del área de entretenimiento, de todo este campo como de la atención al cliente desde el entretenimiento en muchos centros comerciales. Trabajaba como en el tema de eventos empresariales, de temas que tenían que ver como con el esparcimiento y el disfrute dentro del espacio. Y salía de trabajar eso era un 30 de diciembre, a mí me pasó el 30 de diciembre del 2019. Salía de trabajar con un compañero, salíamos a lo último. Ustedes saben que 30 de diciembre es un momento en el que todo el mundo está como trabajando, como con sus cosas así, y todo está como un ajetreo para terminar el año, la gente comprando cosas que les faltan y todo eso. Entonces los locales en esos momentos cierran hasta tarde, ¿no? Salíamos nosotros de trabajar y pues nos íbamos a tomar un par de cervezas con el compa ahí para despedir el año juntos. Era el último día que nos veíamos del año, entonces no, vamos y nos tomamos unas 2 cervezas. Nos fuimos a tomar las 2 cervezas y como era habitual, yo siempre lo acompañaba hasta la casa. Yo era usuario de bicicleta, montaba mucho bici para ir a la universidad, para ir a trabajar. Como que mi diario vivir y mi forma de movilizarme era en la bicicleta. Entonces yo lo llevaba, yo habitualmente lo llevaba hasta su casa cerca. Entonces él vivía en Patio Bonito, vivía sobre la Cali a unas cuadras. Entonces pues decidimos bajar como era habitualmente. Hace mucho no me veía con él, entonces también estábamos como con la euforia de habernos visto, de compartir. Y preciso cuando yo me despido de esa persona, ahí en cerca de la estación de Patio Bonito de Transmilenio, yo sigo en mi bicicleta y pasando la cuadra, pasando la calle, llega una persona y me aborda y me pide la bicicleta. Entonces me dice, no, deme la bicicleta, me la tiene que entregar. Recuerdo que esa persona tenía un tapabocas, tenía una gorra, tenía una chaqueta, de estas chaquetas de Bogotá Mejor para Todos, es que era la campaña de Peñalosa. Sí. La persona estaba como con ropa, se me acercó muy tranquilamente, me dice, deme la bicicleta, y le digo, no se la voy a dar. Es mi bicicleta, ya estaba montado, ya me iba a ir. Sí. Natural. Entonces precisamente en ese momento él ve que no le voy a dar la bicicleta, entonces agarra la bicicleta y me dice que me dé la bicicleta, y le digo no le voy a dar mi bicicleta, y empieza a forcejearme de la bicicleta y me tira de la bicicleta. Cuando me tira de la bicicleta yo me vuelvo a levantar. Al momento que me levanto veo que llegan otras 4 personas detrás de él en 2 bicicletas. Eran unas bicicletas pequeñas, ya estaban bastante golpeadas esas bicicletas, lo recuerdo, era lo que más, como cosas que más recuerdo puntualmente. Y una de esas personas se me lanza, me pega en la cara, me vuelve a tirar al piso. Yo vuelvo a levantarme con la cara ensangrentada. Yo pensé que me había pegado, me estaba apuñalando, me estaba pegando con un cuchillo. Y lo único que siento es que cuando yo me vuelvo a levantar, esa misma persona quemarropa me dispara. Escucho el estallido de un disparo en el pecho y eso me desploma, me hace caer al suelo, y lo único que veo es como pues se llevan mi bicicleta y yo quedo tendido en el piso. En ese momento pues mi compañero con el que yo estaba tomándome las cervezas, con el que yo trabajaba, él se me acerca y él vio todo. O sea, él estuvo, como que nos despedimos y él al instante, pues él me cuenta que al instante él como que sintió que la situación se puso rara. Desde lejos él vio toda la situación, él se acerca, él es el que me ayuda y efectivamente pues él es el que me salva la vida. Lo que les cuento, eso pasó en segundos. O sea, eso pasó, llegamos ahí, nos despedimos, llega la persona, me aborda y pasa lo que pasa. En ese momento llega una panel de la policía. Bueno, primero llega una patrulla. Después de que llega la patrulla, ellos llaman a la panel estaba ahí a la vuelta. Ustedes saben que Patio Bonito hay mucho policía, pues que no apoya mucho, pero hace muchas cosas. Entonces llega... Extremadamente seguro. Sí, imagínense. Entonces llega la patrulla, llaman a la panel no me quería subir, los policías nunca me ayudaron a subirme, hasta que mi compañero les insistió y él, yo no sé cómo saca fuerzas y me sube a la patrulla
recuerdo que dentro de la panel habían dos chicas, y ellas me jalan. Solo recuerdo que él me decía, no se duerma, no cierre los ojos, no se me vaya, y me empezaba a sacudir. Y solo recuerdo que él me sacudía y me pegaba en la cara como para que yo no perdiera los signos vitales, no me quedara inconsciente. Y en ese momento solo veo la luz blanca de la panel dentro y se me van las luces. Ya, ahí cuando me vuelvo a despertar, me despierto en una camilla y me empieza a despertar un dolor muy intenso, demasiado intenso, que era del pecho para arriba, de la cadera para arriba, porque resulta que me habían tenido que operar. Entonces era un dolor demasiado intenso, como, no sé, es que es un dolor incomparable. Yo no sé, hay muchos dolores que expresamos, las chicas expresan muchos dolores también cuando están en sus ciclos y todo esto, pero el dolor que yo sentía de verdad es un dolor que no tiene comparación. Y empiezo a reaccionar, empiezo a darme cuenta que estoy como en el hospital, y cuando empiezo a sentir más mi cuerpo después de despertarme, noto que no siento las piernas. Entonces era un dolor muy intenso de la cadera para arriba, un dolor insoportable, y de la otra mitad del cuerpo nada, no había absolutamente ninguna sensación. Entonces empiezo a entrar en shock. En ese momento, otra vez, eso también pasó en segundos, empiezo a entrar en shock y empiezo a golpearme las piernas y a gritar que no las siento. Ahí en ese momento solo veo que llegan dos enfermeras, una me agarra, me pega contra la camilla y otra me pone una jeringa, y ahí vuelvo otra vez a quedar inconsciente. Dormido otra vez, claro. Sí. Claro, yo me había visto el cuerpo en ese momento totalmente cocido, yo estaba totalmente desarmado, me habían tenido que hacer una operación. Pues yo en ese momento dije, no, bueno, algo grave pasó, no sé, en algún momento pues me tendrán que decir. ¿Tú en ese momento no tenías conciencia y dimensión de lo que había pasado? No, mira que yo únicamente caí en cuenta de, me pasó que me robaron, sé que me robaron, me dispararon, y acabo de despertarme en una camilla totalmente desnudo, operado e inconsciente. Sin sensación táctil de las piernas. Qué cosa tan aterradora. Y yo estaba en un shock, simplemente ya ahí volví a caer inconsciente. Y para mí fue, yo en mi mente fue como, algo grave pasó, algo grave me acaba de pasar, sigo vivo, pero algo súper complejo no es normal. Me sucedió. Claro. Sí, ya después de eso, pues duré en el hospital alrededor de unos 20 días, yo creo que un poco más. Y en ese momento empieza como un tema de empezar a entender que algo en mi vida había cambiado, ¿no? Como que cuando yo me vuelvo a despertar aparecen mis hermanos, tengo 2 hermanos, yo soy el de en medio. Como que mis momentos de flashback ahí en ese momento eran como ver a mis hermanos irme a visitar, cuando me cambian de piso, cuando ya entro unos días después a un cuarto ya más estable. Y en ese momento, como el 1 de enero más o menos, eso pasó del 29 para el 30 de diciembre, como el 1 de enero, en las horas de la tarde, se me acerca un doctor y me dice: su merced tuvo una herida de bala, la herida de bala le perforó un pulmón, le perforó el estómago, le roza el corazón, se ve cómo pasa por el lado del corazón, y pedazos de la bala, esquirlas de la bala, se introducen en su médula espinal y le cortan la médula espinal. Entonces eso fue lo que hizo que yo perdiera sensibilidad y movilidad del ombligo para abajo. Entonces, un 1 de enero, ¿no? Como para iniciar año, sí. Apenas. Sí, no, era súper curioso porque mira ¿Qué año fue? 2019 fue el 2019-2020. Para empezar 2020. Para empezar 2020, 3 meses antes de pandemia. Eso iba yo a decir, tengamos en cuenta que ya iba a iniciar la pandemia. Exactamente, sí. En marzo inicia la pandemia, yo para ese momento ya estaba en mi casa, pero eso también fue un choque bastante complejo. Aparte de todo. Sí, era súper curioso porque yo, antes de que me pasara el accidente, bueno, lo del robo,
yo era de las personas que en ese momento decían, no, esto, el próximo año va a ser un año diferente, va a ser el año para muchos, para mi familia se lo decía todo el tiempo, como esto va a ser el año, el próximo año va a ser un año grandioso. Y efectivamente fue un año. Fue un año para todos. Sí, para todos fue el año. El año Sí. de aventura, además. Exacto, mi familia dice como, no, usted porque Dios. no vuelva a decir eso en su vida porque... No lo vuelvas a vaticinar, por favor. Porque, Esos sí. pronósticos están como... Sí, fue súper curioso. Y pues nada, como que en ese momento, total, mi vida se derrumbó totalmente. Los doctores me decían que tenía que aprender a tener otro tipo de vida, que no iba a tener una vida normal como antes. Mi familia lloraba, mi mamá en ese momento estaba de viaje, le tocó devolverse a Bogotá porque ella estaba en la finca pues que tienen la familia y estaba por allá súper tranquila, y pues al recibir esa noticia eso fue como que regresémonos, como estén las cosas tenemos que volver. Mi mamá lloraba, mi mamá fue una de las que más choque tuvo en ese momento. Y pues nada, yo duré ahí esos 20 días, casi un mes, como en el hospital. Ese tiempo que estuve en el hospital pues fue un momento también de recuperación bastante intenso. Recuerdo que habían muchas personas que fueron a visitarme, eso me llenó mucho de fortaleza también, porque habían personas que llegaron también a darme como su apoyo, ¿sí? Mi familia estuvo muy pendiente, la persona con la que salía en ese momento también estuvo muy pendiente, y de alguna u otra manera eso también a mí me llenó como de motivación de seguir adelante, ¿sí? Recuerdo muchas personas que fueron a visitarme, no recuerdo qué me decían porque todo el tiempo estaba anestesiado con morfina, me anestesiaban con morfina, entonces era como verlos y saber que estaban ahí, pero recordar no, exactamente qué me decían, no. No, además que yo estaba desarmado, yo era literal Frankenstein, si yo les pudiera mostrar, yo tengo una cicatriz desde abajo del ombligo hasta donde inicia el pecho, y ahí al lado también tengo otra cicatriz por debajo de una tetilla que es súper larga, y un tubo tórax que me sacaba la sangre, que me drenaba la sangre del pulmón. O sea, yo estaba totalmente desarmado. No. Fue complicado. Mira que tú me haces recordar con tu historia el hecho de que tu familia estuvo ahí, y me pasó a mí lo mismo, porque en realidad, o sea, en serio que no hay nada como la familia. Total. O sea, puede ser cualquier situación, pero tu familia a ti nunca te abandona, nunca te da la espalda. Sí, eso es verdad. Porque literal a mí me pasó lo mismo. Pero además de eso, de pronto teniendo como un inimaginable lo que te estaba pasando, y pues creo que te pasó también porque me pasó a mí también, tratar de uno darle esa fortaleza a ellos para decir que las cosas no van a ser tan malas, porque pues para ellos creo que incluso una palabra de parte de la persona que lo está viviendo creo que vale mucho. Sí, tienes razón. Mira que de hecho, Diego, yo pensaba mucho en que si yo estaba con toda la actitud y si yo estaba bien y yo me motivaba, mi familia también iba a estar motivándose conmigo, y eso lo predico hasta ahorita. Y creo que si ellos lo ven a uno fuerte y lo ven a uno con las ganas de seguir, ellos también se le pegan a uno, se montan al bus con uno, de verdad. Yo te iba a preguntar, Fabián, nosotros cuando adquirimos una discapacidad visual siempre tenemos que usar bastón. Para nosotros es duro, es que o sea, que le digan a uno tiene que usar bastón, eso es una palabra dura y todavía y le tenemos miedo al bastón. Uh-huh. Cuando a ti te dijeron tienes que usar silla de ruedas, ¿cómo fue ese momento? No, fue súper duro. ¿Cómo ya la aceptaste? ¿Cómo fue ese momento de aceptación? Yo creo que aceptarlo fue un tiempo después. Yo recuerdo que después de que estaba en el hospital y yo salí, esa tarde en la que yo salí del hospital, no tengo exactamente la fecha, pero esa tarde que yo salí del hospital, yo me recuerdo en una silla muy rústica, y mi familia me llevaban mis hermanos, y íbamos bajando, y cuando yo salí del hospital empecé a llorar.
Lo primero que hice saliendo del hospital habían amigos, habían personas cercanas que estuvieron muy pendientes. Yo salí del hospital y al ver personas y compañeros míos verme salir en silla de ruedas del hospital fue un choque. Lloré como no te imaginas. Y para mí era difícil en ese momento entenderlo. En ese momento fue muy complejo entenderlo y llegar a mi casa, pues bueno, a llegar a la casa de mi mamá en ese momento, porque yo ya no vivía con ella. Llegar en ese momento a la casa de ella, empezar a dimensionar todo lo que estaba sucediendo y que desde ese momento se venía un camino demasiado extenso. Eso a mí todavía no, o sea, no lo creía posible. Yo pensaba incluso que no estaba pasando en serio. Y era complicado el solo hecho de levantarme ya, porque yo no podía dormir solo, ni siquiera los primeros días. Tenía que dormir siempre con alguien. Afortunadamente tuve personas que me apoyaron acompañándome en las primeras noches. Tenía que bañarme, perdí todo pudor de que otra vez mi familia me viera desnudo, de mis necesidades corporales, de todo lo que tenía que ver como con mi independencia. No solo en el andar de la silla de ruedas, sino en general muchas cosas. Todo tuvo que volver a ser un inicio desde cero. Entonces era complicado el solo hecho de no dormir bien. Me levantaba 6, 8, 10 veces en la noche. Tenía que pedirle a la persona que dormía conmigo que me ayudara a girar, que me ayudara a moverme un poco, a sentarme a veces. Afortunadamente pues esas personas estaban puestas, mis hermanos, la persona con la que en ese momento estaba, amigos míos. Mi mamá sí procuraba ya descansar en las noches y yo siempre le decía como no descanse usted, porque ella todo el día era la que estaba pendiente, me ayudaba a bañarme, comía, todo. ¿Tú no dormías en las noches? ¿Era por miedo? Miedo, dolor, el choque, eran muchas cosas. Entonces, ¿recordabas ese momento? Sí, claro, era un momento tan fresco en ese instante de mi vida, era un momento tan fresco que para mí era pasar la adrenalina todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerdo que cuando yo estaba en el piso desplomado, yo lo único en lo que pensaba, yo pensé que iba a perder la vida en ese momento, porque yo en ese momento sentía como sangraba, un disparo no duele, se siente muy caliente, muy caliente. Pero entonces yo solo sentía que sangraba y escuchaba el latido de mi corazón irse deteniendo. Iba deteniéndose lentamente. Y yo lo único que pensé en ese momento ni siquiera fue si iba a quedar vivo, sino yo lo único que pensé fue en mi familia y en que ellos estuvieran bien. Y para mí ese momento, ya después, sí, no era tan sencillo de asimilar porque los dolores eran bastantes, ¿sí? El solo hecho de estar operado completamente, el dolor de la cadera era un dolor insoportable. El hecho de que todavía tuvieras el tubo en la costilla, todavía como cerrando esa herida, porque eso me lo alcanzaron a quitar en el hospital, pero si estaba cerrando esa herida era bastante incómodo. Todavía tenía una sonda permanente, entonces todo ese tema era muy complicado. Entonces no dormían por los dolores y por el pensar todo el tiempo en lo que había pasado, ¿sí? Como en la persona, dónde estaba, quién era la persona, pues que hasta qué momento iba a asimilar esto, qué me venía. Ahora también pensaba mucho en mi familia, en uno piensa mucho al comienzo en la carga que puede generar estar en esta situación, y creo que a todos y todas nos pasa, ¿no? Que uno piensa en, bueno, ahora seré un peso para las personas que están cerca mío, que con el tiempo uno va cambiando esa idea y uno nota que realmente no es tan así, y que uno va asimilando muchas cosas que demuestran que realmente nuestros cuerpos son demasiado poderosos, ¿no? Pero sí, al comienzo eran tantas cosas las que me ponían a pensar que ni siquiera dormía. Lo que te decía, a veces ni siquiera ya les decía que me giraran, sino ven, déjame sentarme, y yo me quedaba horas despierto. Y en el día tampoco dormía, en el día me la pasaba llorando. Entonces era complicado. Era bastante complicado. En esos momentos, ¿tú estabas estudiando en la universidad? ¿En qué semestre ibas? Sí, yo ya iba en 10º semestre. Ya para ese momento preciso, para el 2019, había un estallido social en la universidad.
Yo soy de universidad pública que se respete todo el tiempo, está Amparo. Las- Está Amparo. Entonces, Las papas. ¿En serio? exactamente. La perro. Yo me imagino Imagínate. a Fabiana ya. También. No, sí. Todavía. Es que a mí no me toca vivirlo porque yo estudio virtual. Lánzales un sticker. No, para protestar. Para protestar le quito los datos al computador. Esa está buena. Esa es la única voz de protesta. Vamos a faltar a clase. Entonces se detuvo ahí la universidad. Sí, bueno, último mira, semestre. preciso, yo ya estaba en 10º semestre. Lo único que me faltaba era la monografía de grado. Pero entonces, Una cosa pequeñita. nada más, sí, eso nada más. Que me Lo tomó, más difícil. tomó 3 años terminarla. Claro. Pero bueno, fue también por cosas de fuerza mayor, como que también la pandemia hizo que todas estas Obligó cosas a todo a parar. tuviera muchas situaciones. Entonces, para el año 2019 estaba el 21N, que fue el año 21 de noviembre. que fue cuando empezaron a aprender, la gente se está metiendo a Los los conjuntos, conjuntos. toda sí, esta cuestión. Sí. Preciso, pues la universidad tuvo que aplazar semestre, el semestre se fue hasta el otro año, el semestre se fue hacia el otro año. Entonces, cuando a mí me sucede eso, yo tengo que parar la universidad en mis últimas materias. Yo estaba viendo las últimas materias de todo el último semestre y detengo las últimas materias, termino una que otra y retomo al semestre siguiente varias materias, menos la materia del proyecto de grado, que era la que me faltaba terminar. Y era lo más extenso, pero realmente como que el peso mental, psicológico que yo tenía en ese momento a raíz de todo lo que había pasado, que inicia la pandemia, porque la gente empezó a encerrarse también en esos momentos, súper complejo, pues para mí era mucha información que realmente me anuló todo interés de que En ese momento, ¿tú no tuviste atención psicológica? Sí, empecé con una atención psicológica desde la EPS, pero pues otra vez lo mismo. Lo mismo Una que cita nada. cada 2 Epa. meses. Entonces ya cada 5 meses. me decía lo que yo ya sabía, por ejemplo, como Ponle ganas. eso. Eso es lo peor que uno le Y uno puede como, decir. o sea, me vas a decir que le ponga ganas cuando hace menos de un mes me acaban de decir que voy a quedar en silla de ruedas, no tiene sentido. Tú no Entonces, tienes ni idea de lo sí, que o sea, Ajá. Es muy duro, sí. es muy duro. Duro, sí. Es Sí. muy, muy duro. Es duro. Y es así, entonces yo le decía, era chistoso porque pues en ese momento yo decía, ¿para qué una ayuda psicológica y más de una EPS cuando me van a dar citas cada 3 meses en la que me va a seguir diciendo lo mismo, como métele ganas? Pues yo ya sé que tengo que meterle ganas, me lo han dicho mis amigos, mi mamá. Entonces prefiero escuchar la psicología que mi familia me está lanzando a mí que escucharte a ti en ese momento. Y afortunadamente creo que mis mayores terapeutas fueron esas personas cercanas y yo lo profeso todo el tiempo. Y es que esas personas fueron las que realmente me motivaban. Yo pensaba en ese momento incluso en hasta no seguir con mi vida. ¿Sí? Uno piensa, bueno, ya me pasó esto, yo mejor no sigo. ¿Sí? Hasta acá llegué. Exacto. En muchos momentos pensaba, no, me tomo, para los dolores me dan tramadol. Mejor me tomo ese tarro El frasco de tramadol y listo. dejamos así, sencillo. Claro. Me acuerdo una vez yo estaba enfrente de la ventana viendo, yo vivo en Soacha, en la República Independiente de Soacha. En la ciudad del amor. Sí, sí. En la ciudad del amor, sí, ya la almojábana y la garulla. La grulla, uy, la grulla es La- deliciosa. ¿Grulla o Deliciosa. garulla? Garulla. Garulla. La garulla. Garulla. Es deliciosa, Sí. es recomendado. Entonces, yo estaba viendo por la ventana, yo vivo también, pues ya sea en las montañas, hacia las afueras de donde yo vivo, y estaba con un libro, me acuerdo, estaba leyendo, y yo lloraba, dejé de leer y me puse a llorar porque no podía concentrarme como en otras cosas. Llevaba como 15 días estando en la casa, y me puse a llorar y yo miraba al tarro. A mí me detiene mi mamá cuando me toca en el hombro y me dice, Fabián, ¿Qué va a hacer? no, me dice, Fabián, de esta vamos a salir. Llorando. Wow. En ese momento me paro en Wow. seco. Me paro en seco. Mi mamá, Mira que en este momento ya son dos similitudes que le encuentro a tu historia con la mía, porque a mí también llegaron personas a decirme lo mismo. Incluso a mí me lo dijeron así: ¿usted se quiere quitar la vida?
Y pues obviamente uno en esos momentos, o sea, yo no creo que en esos momentos a uno se le pase por la cabeza decirle mentiras a alguien que le pregunte eso. Sí, porque me lo preguntó total. de una forma en que yo sentí la confianza de decirle, sí, Sí. estoy aburrido, Soy mamá. no quiero esto para mí. Y creo que en algún momento con nuestra discapacidad abiertamente, en este momento ya lo decimos, pero en ese momento que uno dice, me le boto un carro, me le boto un Transmilenio, me tomo todo ese poco de pastillas que tenga, nada, el SIVA uno lo deja peor. O sea, me le boto un Transmilenio o a una mula. Pero creo que en algún momento todos, o la gran Se mayoría nos pasa. de las personas que hemos adquirido una discapacidad, se nos ha pasado por la Total. cabeza. Total. No solamente la discapacidad, cualquier, bueno, sí, hablamos de discapacidad con todo respeto. Ustedes, compañeritos que perdieron la capacidad de ver con sus ojos, y a nuestro invitado que perdió la capacidad de caminar, pero también aludiendo al hecho, por ejemplo, de la persona que, como yo, aparte de que ya tiene que luchar con el rechazo y de repente te llega una epilepsia o te llega otra cosa diferente que frena y rebasa tu autonomía, es algo muy difícil de asimilar. O sea, estamos hablando todos en el mismo idioma. Ujú. Total. Y escuchar de la voz de mamá o de papá ese vamos a salir, tiene que ser la tierra que uno necesita para salir del fango. Total. A mí me decían Por la incluso muchos momentos ya cuando perdí total la visión, me decía mi tía, si a mí me toca cargarlo, yo lo cargo por la calle. Ujú. Entonces sí son palabras que lo llenan mucho a uno, pero que hoy me pegan muy duro, porque yo a veces me río de todo lo que me pasó anteriormente y darme cuenta de que ahorita, pues, gracias a Dios, al destino, a la vida, lo que sea, me puedo, pues, digamos, como solventar por mí mismo en muchas cosas. Sí hay cositas que uno necesita, pero en la mayoría. Fabián, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. Es un pollito. Es un pollo ese muchacho. Sí, total. Y volviendo a ese momento ya cuando dijiste, Mm. bueno, ¿a qué arranco? Cojo mi silla de ruedas y vamos voy a hacerlo. y vamos para adelante, voy a demostrarme a mí mismo y a Pues, los demás que puedo. Mira, Eli, que cuando después de esos momentos como que empiezan a pasar los días y empieza como el rumor de la pandemia, ¿no? Nos van a cerrar, que viene un virus, que el virus está empezando a incrementarse. Y pues yo era el único que estaba en casa, todo el mundo todavía seguía con su vida normal. Y pues yo como profe desde hace mucho tiempo me he interesado por el tema de las artes como un pilar fundamental también para uno construirse como persona, ¿sí? Y que ayuda, y que más allá de ser artista y todo esto, las personas tienen que llevarse algo desde las artes que les nutra algo, ¿sí? Pues a mí siempre me ha gustado el circo y el teatro desde mucho tiempo, y yo practico circo y teatro desde hace mucho tiempo. Antes de que me pasara el accidente era acróbata de circo, hago malabares, clown, todas estas técnicas que tienen que ver con el circo, y del teatro también, teatro de máscaras, teatro gestual, me gusta todo esto también, teatro físico. Y decidí volver a retomar. Resulta que a mí me gustaba mucho pararme de manos. Wow. Y volví a empezar a molestar. Dije, no, yo voy a hacer mi terapia desde los primeros días, voy a ser inquieto otra vez con el cuerpo y no me voy a quedar quieto. Entonces le decía a mis amigos que se quedaban conmigo en la noche como, venga, ayúdeme a mover las piernas, venga, ayúdeme a estirar un poquito, venga, ayúdeme a girar un poco de esta manera, no sé qué. Y empecé yo a indagar y a ser necio con el cuerpo, y empecé a pararme de cabeza. Empecé a poner la cabeza en el suelo y las manos, y a empezar a levantar el resto del cuerpo que podía mover, y empecé a insistir. Y empecé a notar con el tiempo que a medida que iban reduciendo los dolores, las afecciones, que iba cicatrizando más la operación,
que el cuerpo iba como asimilando ya muchas cosas, mi cuerpo iba evolucionando también, y eso me pareció mágico. Genial, por supuesto. Fue lo más potente que yo descubrí, porque ya no era solo intentar pararme de cabeza, sino ya me estaba intentando parar de manos, ya estaba intentando jugar malabares, ya como que a retomar muchas cosas, aunque no tuviera equilibrio en mi cadera y en mi ombligo y en todo, en la cintura, como que mi cuerpo estaba encontrando otras maneras de moverse, y eso fue lo que más me pareció potente a raíz de eso. Encierran a todo el mundo, entonces dije, no, pues aprovechemos que estoy en mi casa, aprovechemos que todo esto está pasando y pues potenciemos esto, sigámosle dando. Y empezaba, eran tardes largas de 2-3 horas en las que yo en mi cuarto me encerraba a molestar con mi cuerpo. Mi mamá muchas veces escuchaba totazos por allá, llegaba corriendo, venga, ¿qué le pasó? Y me alzaba, ay, mi chinito, quédese quieto que se me desarma más. Entonces, ay, Dios, ya sí se desbarató. Sí, qué ternura. Entonces era súper interesante. Mis amigos, las personas que estaban conmigo en ese momento estaban también muy sorprendidas como de lo inquieto que yo terminaba siendo, a tal punto que me acompañaban a salir, a molestar afuera. Aún todavía no salía solo a la calle. Para mí fue complicado porque duré como unos 3-4 meses para salir solo, yo creo. Y para mí era muy complejo como el estar solo mucho tiempo afuera o en otro lado que no fuera mi cuarto. Entonces el único lugar en el que yo me sentía seguro para estar como haciendo cosas era mi cuarto. También a raíz de la pandemia y todo esto, como que estar en mi cuarto era, este es mi espacio para crear, para inventar, para seguir siendo necio con mi cuerpo. Creo que era eso. ¿Cuándo tomaste la decisión de salir solo, ya en silla de ruedas? Esa fue otra decisión que también tuvo un antes y un después, porque resulta que yo no era capaz de salir solo, y me daba miedo el caerme, el no poderme mover, el quedar atrapado en algún lado, y adicional a eso el pedir ayuda, que otra vez todos y todas somos conscientes de que una cosa muy complicada, nosotros que tenemos nuestras discapacidades, lo más duro es eso. Pedir ayuda es algo que es romper muchos límites y pedirle ayuda a gente que no conoce a uno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó con la herencia cultural? Esa. Bueno, sí, no, mi familia igual, ellos también me invitaban también a hacer cosas, como que no les gustaba tampoco solo dejarme en la casa, sino vamos y no salimos, hacemos cosas diferentes. Mi papá también apareció, me dio unos días también con él. Mi familia sí, como que también me interesaba, le daba por entretenerme en muchos espacios, y eso también era a raíz de esas cosas, ¿sí? A ellos a mi familia les gusta también tomar un poco, entonces eso también. Vamos y nos tomamos unas cervezas. Me gustaba tomar más ron porque no me ponía a ir tanto al baño. Sí, esa es una de las principales. Sí, ventajas. Claro. Total. Es buenísimo. Bienvenido al club de los bebedores sociales, de los mamones de ron. Epa. Y bueno, para completar la pregunta de Eli, yo un día me dio el chispazo, como no, esperen, yo ya me puedo mover, yo bailo con la silla, yo hago algo que se llama stun, yo giro como si, sí, yo hago un montón de trucos con la silla. Entonces yo ya me había puesto a indagar mucho en la casa. Entonces yo le dije a mi mamá un día, tenía que ir, yo no me acuerdo, como a un banco, no me acuerdo, lejos, como al centro de Soacha. Y yo vivo como a 20 minutos del centro de Soacha andando, caminando. Ajá. Y le digo a mi mamá, mami, ya vengo, voy a ir. Y me mira, ¿Cómo? me abre los ojos y me dice, ¿qué? ¿Usted para dónde va? Venga, yo lo acompaño. Yo, no, mami, yo voy solo, no sé, se me metió. Yo voy solo, yo sé que ya puedo. Ya puedo. Cuando salgo, claro, yo me sentía inseguro, aún tenía mis tristezas, mis cosas en la cabeza. Al momento de salir del conjunto, yo miro la inmensidad del mundo solo y me pongo a llorar. Y yo no estaba chocado con muchas cosas. Y creo que también fue como ese impulso y la necesidad de sentirse útil la que me dijo como sal tú solo. Y yo dije, no, ya salí. Me siento pequeño, me siento
me siento impotente en muchas cosas, pero ya estoy acá afuera, vamos a hacerlo. Todo el camino me fui pensando, llorando, triste, llegando hasta el lugar y me sentía muy pequeño, el mundo era muy gigante al lado mío en ese momento, pero fue esa decisión de llegué. Yo me acuerdo que no le pedí ayuda en ese momento a nadie, creo que logré llegar a ese lugar y creo que lo que más me invadió era la gente mirándote. La gente todo el tiempo te mira, te observa. Nos miran como bichos Sí, raros. claro. A todos, Sí. absolutamente a todos. Sí, total. Y mira que para mí eso fue lo más invasivo y lo que más me hizo sentir pequeño, que con el tiempo ya después para mí eso ahorita ya, al contrario, me hace sentir que de verdad existo en el mundo, Wow. y creo que eso es lo mejor, que de alguna u otra manera también esa distinción y eso de ser diferente, cuando la gente lo nota, te hace sentir que vives en este lugar donde estás y que perteneces a este lugar, y ese momento, ese choque también me hizo creérmelo, decir, bueno, acá estoy y la gente te observa, pero bueno, hay que ponerle frente al mundo. Cuando regresé, pues mi mamá me dijo, pues preocupada, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Está bien? Qué Sí, no, obvio. mi mamá, bueno, tranquila también porque llegué, porque estaba... Pero también fue un momento de, bueno, ya salí una vez, ahora tienen que Hágale. ser otras Hágale. más. Me empecé a volver aún más inquieto, ya ahora salía solo, iba y entrenaba en el parque solo, llevaba mis juguetes y iba, entrenaba solo por ahí, llegaban mis amigos. Y así fue que empecé un poco a seguir también con mis cosas, ¿sí? Y ahí sí no hubo poder humano que lo No, sacara, ya. que lo entrara otra vez. Y Ya, hasta, se preocupó y hasta otra el vez. sol de hoy dijo. No, hace 4 años no vuelvo. Mira te cuento Bueno. que lo que dices del choque, yo creo que a todos nos dio duro, porque La yo primera lo vez. cuento también desde mi historia, lo que tú decías, tú te demorabas a pie 20 minutos hasta el centro de Soacha. Sí, Yo la primera vez que salí de mi casa, yo me demoraba, o sea, pues una persona vidente de mi casa a donde cogía el transporte se demoraba 10 minutos. imagínate. Yo fácilmente la primera vez que salí, me demoré casi 1 hora. Claro. Y en serio, uno lo hace la primera vez y vean dónde resulta uno. Sin imaginar. Enos aquí. Bueno, profe Fabián, Ujú. yo te quiero hacer una pregunta bien filosófica, compa. Yo creo que el arte y más las artes escénicas, tú has tocado un tema muy importante que es lo invasivo de la observación y lo jodido de la timidez. Perdón, porque pues estamos usando, o yo estoy usando unos términos muy populares, pues que la timidez para una persona con discapacidad es una cosa muy, muy tenaz, es algo Denso, muy duro. sí. A todos nos embarga la timidez y creo que eso no se va. Pero, ¿cómo tú, siendo profesor del arte, utilizas estrategias para combatir la timidez y llegar al punto donde estás en este momento? De decir, me voy solo, llego solo, me pinché pero me despincho solo, y si alguien me ayuda pues bien, y si no pues de malas, porque yo estoy aquí y tengo que llegar. Ajá. Espérate, Jonathan, ponemos en contexto. Cuando el profe venía para acá, se pinchó. Se pinchó. No, pero no, yo no lo decía por sátira, sino por un ejemplo, porque igual No, no es que es... sí es algo muy, muy normal, así como cuando ustedes usan el bastón de rodachina, También se la nos rodachina pincha. se gasta, se acaba, se Claro. parte. A mí con mi bastón no se parte la parte de abajo. Al profe también su medio de transporte también se le pincha. Claro, mantenimiento y todo, toca hacerle Exacto. exacto. Entonces, ¿cómo desde el arte, con ese conocimiento, tú como profe, qué estrategia usas? ¿Cómo desde el arte se puede combatir la timidez para que todas las discapacidades, llámese como se llame, podamos dejar a un lado un poco ese fenómeno, dejarlo por allá guardado para cuando estemos solos y decir, ay, carajo, yo hubiera podido de pronto decir esto así o hacer esto así, pero dejarlo por allá guardado?
Qué genial, Jonathan, porque creo que esa es la pregunta por la que yo amo lo que hago, ¿sí? Es por la que yo disfruto y cada día me levanto siendo feliz con lo que hago, porque siento que gracias a lo que han sido las artes en mi vida, ellas me han dado herramientas también para existir, para poder hacer mi vida lo más tranquila y plena posible. Cuando yo empecé a estudiar teatro, yo tenía más o menos como unos 14 años. La época más tímida. Cuando empecé a hacer teatro, sí, cuando uno es... Y que uno es todo le da a uno la adolescencia. ¡Ay, qué oso! Sí, exacto. Pero entonces a mí siempre me llamó tanto la atención el tema de las artes que yo dije, no, pues esto me llama la atención, yo quiero hacer teatro. Empecé a entrar a cursos de teatro y eso me ayudó mucho a ser más espontáneo, expresivo, a romper un poco eso del cuerpo que también es como tan pudoroso, ¿no? Y yo dije como que, bueno, listo, como futuro licenciado en ese momento y una persona que está en una condición ahora de discapacidad, pues cómo toca contrastar eso, ¿no? Claro. Y creo que eso fue lo que más me ayudó, ¿sí? Que es también lo que yo transmito muchas veces y me llama la atención hacer dentro de mis espacios de clase, hacer muy consciente, y es, bueno, como desde mi corporalidad yo también existo y me hago sentir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo he creado muchos personajes, me he parado muchas veces en un escenario, tengo mi expresividad al 100%. Bueno, ahora cómo eso me va a servir como insumo, que ya tengo eso lo he estudiado muchas veces, lo he indagado, cómo eso me va a servir para mi diario vivir ahora, ¿no? Y realmente fue una base y un pilar fundamental para poderme yo también desenvolver. Recién empezó mi discapacidad, yo no hablaba muchas veces, me sentía inseguro, me sentía triste, y pues al retomar todas estas cosas, volviendo como a espacios también artísticos, pedagógicos, empecé a romper eso otra vez y decir, no, esa expresividad tiene que volver de otra manera, pero tiene que otra vez hacerse visible y hacerse sentir. Y creo que eso es lo que ayuda, y es una de las bases del arte, y es que el arte también te ayuda a eso, a romper muchas cosas de esas. Y cuando uno empieza a ver que el cuerpo también es de jugar, de hacerlo visible, de que el cuerpo tiene que entregarse también al disfrute de eso, creo que es desde ahí que parte toda esa posibilidad de romper la timidez, ¿no? El estar siendo observado todo el tiempo en la silla de ruedas es complejo, pero bueno, cuando yo me paro en un escenario, cuando estoy en un espacio de clase, siento que también es crear otro personaje o ser otro personaje que envuelve esa condición y la hace fuerte, la fortalece, ¿no? Creo que es desde ahí que parte eso. Un poco respondiendo a tu pregunta. También creo que el mantener la mente ocupada en eso y en el ser creativo también un poco te ayuda bastante. Y desde ahí fue que yo partí un poco como, bueno, este ser creativo que ya muchas veces y tantos años he ido indagando y experimentando, ¿cómo lo pongo en pro a la nueva condición que ahora tengo? Yo te iba a preguntar, Fabián, ¿qué diferencia hay del Fabián ahora, persona con discapacidad, al Fabián que era antes de adquirir la discapacidad? Qué bonita pregunta, Eli. Yo creo que demasiadas cosas. A veces me pregunto más bien qué hay del Fabián anterior al Fabián de ahorita, que siento que es evidente un antes y un después. Y muchas veces no visualizo cómo eran, por ejemplo, cómo era el cuerpo de ese Fabián antes, o cómo esa era la manera de desenvolverse del Fabián de antes. Pero hay algo que sí es claro ahorita, y es que el estar en esta condición me hizo más sensible a mi cuerpo, ¿sí? Lo hablábamos en la clase que tuvimos hace un tiempo, y era, bueno, ahora mis sentidos o mi cuerpo también, cómo lo pongo en pro para yo conocer mi mundo. Y creo que desde la discapacidad que tengo,
eso me ha abierto también a explorar el mundo muchísimo, a volverme más sensible con el mundo, en el sentido de que, no sé, me gusta mucho el tema de la escucha, por ejemplo. Pienso mucho en la escucha desde mucho tiempo, desde que estoy en la discapacidad. Me centro mucho en eso y quizá de pronto antes era una persona que hablaba más, ¿sí? No porque ahora sea una persona tímida o porque de pronto desde la discapacidad me sienta que no tengo tanta voz, sino porque de pronto quiero ahora ser más perceptivo con la escucha, en ese sentido, ¿sí? Creo que eso me puso a pensar un poco más en mi cuerpo, más que antes. Si antes lo hacía, yo creo que hoy muchísimo más. ¿Y cuál sería el mensaje, profe Fabián, que le dejas? Bueno, te digo profe porque al licenciado se le dice profe, sí. como dice, dígame licenciado. Dígame licenciado. Licenciado. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Eso. ¿Cuál sería el mensaje porque pues, por supuesto, este podcast está dirigido a muchas personas ciegas y personas que desde luego también son cuidadores y que no sabemos muchas veces cómo abordar nuestra discapacidad o cómo ellos desde fuera pueden abordar estas discapacidades. No las llamemos ceguera, llamémosla ceguera, llamémosla sordera, llamémosla cualquiera que sea. ¿Cómo podemos desde la discapacidad, qué consejo le dejas a las personas como herramienta que sea lo suficientemente práctica como para abandonar la timidez desde el arte? O sea, desde lo que cada uno haga, porque pues no, digamos que no todos somos actuadores, dice un amigo, ni todos somos buenos bailadores, ni todos son. Cada cual tiene es más, hay gente que ni siquiera ha descubierto su capacidad artística. O que son ingenieros de sistemas, o que dedican a exacto, que les gusta más. Correcto. Entonces, ¿qué herramienta práctica le dejarías a esa persona que definitivamente le queda difícil? Porque, por ejemplo, una persona, no hay discapacidad que necesite más o que deba ser menos tímida que un ciego. Porque el ciego necesita pedir ayuda para coger un bus, pedir ayuda para que le lean un medicamento, pedir ayuda para que le tomen una foto, pedir ayuda para todo. El ser ciego necesita ayuda para todo. ¿Qué herramienta le dejarías a una persona que es demasiado tímida para que deje la timidez, para que sea más espontánea? Yo creo que, y es algo que me gusta mucho también poner en los espacios de clase, y es apropiarme de mi cuerpo y de mis sentidos. Y creo que también yo lo he aprendido a raíz de los espacios que comparto últimamente con personas que están en distintas discapacidades, sordos, personas con baja visión, personas que son usuarias de sillas de ruedas, y muchos de ellos también son colegas míos, profes, y siempre hablamos, y creo que es algo que yo pongo muy en pie en las clases, y es: apropiémonos de nuestros sentidos, de nuestras formas de conocer el mundo, ¿sí? Que digamos, bueno, yo no soy caminante, pero desde mi movilidad, cómo es mi movilidad y cómo me apropio a mi movilidad, cómo también encuentro ese afecto que tengo de mi cuerpo y cómo apropio esa forma de moverme. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿sí? En una clase que estuvimos aquí en el CRAC también. ¿Cuándo va a haber otra clase? Bueno, espero sea pronto, ¿no? Él y Diego para que vayan ahí. No me invite. No vengas, Caro. Gracias, profe, yo paso. Yo en una clase que estaba con ellos. Yo sí vengo con toda. ¡Epa! Te vas a arrepentir. Había un ejercicio muy bonito que yo les decía: bueno, parémonos enfrente de otra persona y empecemos a tocarnos con todo el respeto del mundo. Claro. Principalmente. Empecemos a tocarnos las manos, los brazos, el rostro. Y muchos al final de la clase me decían: yo nunca me tomé el tiempo de tocar el rostro de otra persona, de sentir sus manos. Incluso una cuidadora
estaba con su hija y me dice, yo en todos los años que tiene mi hija de discapacidad, nunca había permitido que ella tocara mi cara o yo tocarla a ella. Y yo le decía, empieza desde ahí. Yo no quiero que seas el actor que recite 10.000 textos o que hagas así, no, ni que juegues con 10 pelotas en el aire, no. A mí lo que me gusta es que tú te lleves algo que te ayude a seguir con tu vida y que te ayude a crear algo nuevo para ti. Ese tema del tacto se puede mencionar en muchísimas cosas para poder descubrir el mundo de la manera en la que yo quisiera descubrirlo. Pero yo pienso que la sociedad no entiende eso. No está preparada para eso. Falta demasiada información acerca de eso. Exactamente. Y ahí es cuando entra eso de apropiarnos. Cuando yo hablo de apropiarnos, no solo es apropiar de que voy a hacerlo, sino también cómo yo hago que las personas que me rodean entiendan que esta es mi manera y aprendan de que esta es mi manera de conocer el mundo. Sí, y a todos en nuestra discapacidad nos pasan. Por eso también es que yo digo que la gente pueda que no entienda nunca en qué estamos, pero si nosotros podemos hacerlos llegar a esas cosas. Y cuando nosotros nos apropiamos de nuestras condiciones, ahí es cuando la gente empieza a desequilibrarse y a desacomodarse y decir, hey, esperen, no estoy solo en el mundo, hay personas que aprenden y conocen del mundo de formas distintas, ¿no? Y ahí es cuando yo me pongo en pie de que pues las políticas públicas para las personas en discapacidad, las leyes y todo esto y las formas en las que el Estado llevan estas cosas dependen de nosotros principalmente, que somos los que vivimos esto hoy en día y los que diariamente nos levantamos viviendo de esta manera, ¿sí? Y que desde el momento en el que nosotros nos estemos apropiando en esto, vamos a cambiar también el mundo a nuestro alrededor, ¿sí? El solo hecho de hacer estos espacios, de poder uno también decir y de hablar, son para también que la gente que no tiene ninguna condición escuche estas cosas y digan, hey, sí, esperen porque yo no lo vivo, pero sí lo tengo siempre constantemente cerca, ¿sí? Y es lo que uno constantemente le enseña a las personas cercanas, ¿sí? Yo desde mi discapacidad, mis amigos, mi familia, han visto un mundo nuevo y distinto que también yo mismo me he encargado de decirles, vean, ahora yo vivo y convivo con ustedes de esta forma. Correcto. Yo siempre lo he dicho y a modo personal lo digo, uno nunca se pone en el lugar de la persona con discapacidad hasta que le toca a uno o a alguien cercano. De resto, uno, pues, a mí me ha pasado eso. Totalmente, sí, y es bonito también cuando uno se vuelve el guía en estas cuestiones para los cercanos. Uno es el que empieza a decirle, no, venga, lléveme así, ayúdeme a pasar acá, no, venga, acérqueme esto. Y termina siendo uno también el que de verdad le dé el perrenque a eso. Y ese es el proceso, ¿no? Creo que es eso. Ya no solo es llegar a los cercanos, sino también como uno empieza a hacer visible eso a otros. Es como nos contabas tú una historia de que cuando tú sales por ciertas partes de tu barrio, tú andas en 2 ruedas. Y pues una silla de ruedas tiene 4 ruedas. Sí. Y él anda en 2. Imagínese. Entonces ahí es cuando las personas dicen, ¿será que algo? ¿Será que sí? Bastante. ¿O será que es que le gusta sacar la silla? Oh, un accesorio. Y eso nos pasa a nosotros. Por ejemplo, la fija es que vive con pereza y no le gusta. Por ejemplo, acá, pues de los que tenemos, los ojitos de Jonathan no los conozco todavía. Pero sé que los de Lisa, pues ella tiene sus ojitos bien. Pero Diego les puede decir cómo son mis ojos. y mucha gente se lo ha dicho a ella porque nos ha contado. Tienes ojos claros. Sí. Y Elisa no lo ha dicho siempre. Sí, a mí la gente no me cree que yo soy ciega. Venga, ¿y usted por qué tiene el bastón, no? De Jonathan sí lo creería. De Eli, no. No, Eli, no. No, pues gracias. No, es que yo creo que no, profe, es que... Y ella siempre nos llega diciendo, es que la gente me dijo eso, es que... Lo que pasa, y no solo en mi caso, creo que tú te diste cuenta el día que tuviste la clase con nosotros, que muchos sufrimos de retinosis y la vista exterior no nos pasa nada, el problema es interior.
Si tú El te problema acuerdas de de mis, retina. de mis Sí, compañeros, varios usuarios, nos pasa lo mismo. Varios. No nos creen que no vemos porque tenemos la vista intacta. Sí, no, Entonces no solo soy yo, hay muchos compañeros acá que les pasa el mismo cacharro. Yo he salido con un compañero, ambos con bastón. Disculpe, tal lado. Sí, para allá, perdón, para allá. Venga, es que no vemos ninguno de los dos. ¿Un bastón? Sino el bastón. No, y eso pasa, a mí me pasa bastante y se me ha acercado gente incluso en la calle que me dice, venga, pero usted en serio está usando silla de ruedas. Venga, porque resulta que, bueno, yo he sido muy inquieto nuevamente, entonces ya después, por ejemplo, en que empecé a salir bastante, pues yo molestaba mucho con la silla. Para mí se volvió otro juguete de circo. No, de La silla razón. fue otro juguete. de razón. Es que, no, y es Como que eso es lo automático. que pasa, uno normaliza su condición. O sea, para Epa. nosotros esto ya es normal. Esta es Sí, nuestra normalidad. Exactamente. Ya. Exactamente. Y para mí eso terminó volviéndose. Entonces yo cogía y bajaba los andenes en 2 ruedas. Me bajo, no bajo por la rampla, sino me bajo a veces los andenes por la mitad. Ay, Entonces la gente se queda como mirándolo a uno como me ¿será está que sí? vacilando. Se está haciendo. Eso, entonces lo mismo, a veces subo solo los puentes, como entreno mucho, entonces también a veces yo me ponía el reto de no me voy a subir ese puente solo. Entonces la gente se queda uno mirándolo, no falta el que llega a uno y vámonos para arriba y lo subía a uno, ¿cierto? Oiga, sí. Entonces- No falta el angelito que le coja uno el Sí. bastón hecho para allá. ¿A ti Eso, también te pasa ay. con la silla? Sí, pasa bastante, pasa Y uno, muchísimo. venga, espere que yo... Entonces es chistosísimo. Porque entonces lo que dice Diego un poco, ya hay momentos en los que yo me pongo a molestar tanto con la silla, que ando cuadras solo en las 2 ruedas de atrás. Entonces yo hago muchos trucos, si ustedes pudieran verme, eso se imaginarían un montón de No, cosas. pero es que... sí. Porque yo me bajo de la silla, me subo, me paro de cabeza sobre la silla, no, de todo, ¿sí? Y pues a veces ando por la calle haciendo ruedas, no sé, siempre voy escuchando música normalmente. Entonces, como siempre voy con el stun, que se le llama así a picar la silla, pues yo ando muchas veces, cuadras seguidas. Entonces la gente se queda así como, y mira, y como que... De verdad. ¿En serio? Y como que dicen, pero ¿cómo lo hace? O se acerca la gente, como que piensan que uno se va a caer. Entonces la gente se acerca así como asustada y como, o gritan, entonces es súper chistoso. ¡Ay, espérese! Como, "Ey", Dicen, y "Cuidado". llegan, me asustó, me dicen. Y yo, no, tranquila vecina o vecino. Está natural. Entonces, sí, claro, ya uno como que, lo que ustedes dicen, que uno ya lo normaliza. Pero para la gente eso siempre es desequilibrarlo. Sí, Hay sí, muchas, o sea, muchas concepciones que tiene el mundo. Muy arraigadas. O sea, la sociedad como que no está preparada para muchos casos, pienso yo, Ujú. no sé. Exactamente. A mí me pasó hace un día. Yo iba ese día para el supermercado con mi mamá. Yo normalmente siempre mi bastón lo tengo colgado antes de la puerta. De la puerta. Ese día yo salí con mi mamá, cogí el carro del mercado cuando mi mamá me dice, oiga, ¿y el bastón? Y yo, ay no, espera, me devuelvo. Mi mamá, ay ya camine, venga, voy yo y la llevo. Y yo, bueno, pero ya, o sea, yo ya me sentía tan mal sin estar sin mi bastón, porque o sea, ya el bastón es parte de la vida de Sí, nosotros. sí, Es el naturalmente. amor de uno. Exacto, o sea, yo cariñosamente le digo que él es mi esposo, porque él va a todo lado Yo también conmigo. hablo con la silla Esposo, bastante. amigo, amante. Sí, no, yo también hablo mucho con la Fabián, silla. ¿cuántas sillas de ruedas tienes? Tengo 2. Ah. Yo hablo mucho con la silla porque siento que es esa compañera de viaje también de uno. Sí, Para mí es es mi que está siempre. mi compañera de viaje todo el tiempo. De hecho, hice un performance hace un año pasaditos, un número de danza que es con la silla, es como solo con la silla. No sé. Y es como narrar eso, como una amiga más que te acompaña todo el tiempo. Y me parece muy bonito porque uno ya cuando le está haciendo mantenimiento, uno ya la consiente, uno le da como ese valor a ese objeto. Ya cuando la ve feita, no, venga, la arreglo, ¿por Venga, qué le no? hago Sí, mantenimiento. que no puede estar feito. Sí, claro. Entonces, Profe Fabián, pues la tertulia está muy muy buena, pero el tiempo creo que se nos está agotando. Entonces, bueno, quisiera ante todo agradecerte por acompañarnos esta tarde.
también por esos mensajes de aliento y esas herramientas de conocer nuestro cuerpo a la luz de los sentidos que mayoritariamente usamos. Y bueno, dejar como un pequeño mensaje de reflexión, ¿no? Desde luego espero que no se tome como un mensaje con tinte político, pero fíjense ustedes cómo es tan accesible la manera de conseguir chaquetas, camisas, gorras, accesorios publicitarios para dejar a una persona en condición de discapacidad. Hay cosas que pasan porque Dios quiere que pasen, y si no es así, de esa manera no funcionan, pero pues ojo porque yo creo que el vandalismo y la delincuencia son armas letales que gracias a Dios este hombre quedó vivo, pero hay mucha gente que no llega a contar el cuento, o hay mucha gente que queda viva pero queda como un vegetal. Entonces pues yo sí quiero desde aquí también hacer un llamado para que nos pongamos la mano en el corazón y en este país pongámonos un poquito sensibles por el otro, porque no es que yo me vaya a robar una bicicleta para después venderla porque no tengo que comer o porque simplemente no quiero trabajar y quiero vender esta bicicleta para que me dé dinero para beber o para fumar, sino que simplemente, hombre, hay que rebuscarla de una y mil formas. Bueno, pues nada, profe, muchas gracias. Yo creo que esto nos da para otro programa más. No sé. Aquí podemos seguir hablando por horas. Exacto. Y como somos tan malos para eso. Pues no sé, yo te invito muy cordialmente para que nos acompañes en una próxima sesión o sección. No, sesión. Sí, Sesión. sesión. En una próxima sesión y nos sigas contando un poco de esa experiencia que está absolutamente simpática de andar en dos ruedas y de cómo la gente te observa, porque además tú que sí puedes ver te das cuenta de las miradas, ¿no? Eso es una cosa, y del performance de la silla. Esto es una tertulia maravillosa. Pero pues muchísimas gracias, maestro, y te esperamos en una próxima, porque la verdad hay muchísimo que contar. Hay que cortar. Claro que sí, pues nada, yo pues, maravillado, de verdad encantado por estar acá. Si me quieren volver a invitar, con mucho gusto. Yo le he dicho a él y a Diego que estoy para lo que necesiten. Gracias, que profe. si quieren, Gracias, de verdad. Muchas gracias. Creo que hay muchas cosas que se quedaron en el aire y que Sí. siento que sería buenísimo hablarlas. Me gustó mucho el espacio. Agradecido a ustedes, a Jonathan, a Caro, a él y a Diego por la invitación. Y pues nada, espero de verdad haya sido un mensaje muy bonito para las personas que nos escuchan. Y pues espero poder estar acá más seguido. Un Gracias, abrazo. profe. Claro que sí. Indudablemente que sí. Bueno, pues nos despedimos de esta nueva emisión por ahora. En la conducción los acompañó este servidor, Jonathan Rosero, de la mano, como siempre, de Carolina Guarín, nuestra directora en salud oral. Elizabeth Pelayo, puro corazón. Elisa hace también unas preguntas bien profundas, igual que Sí, genial. nuestro compañerito Diego. Toca que te gradúes rápido, maestro. Ya se graduó. Ya casi. Para decir orgullosamente que todos en la mesa tenemos una disciplina más aprendida, pero no solamente por ser profesionales tenemos conocimiento, todos en la vida tenemos mucho que enseñar. En el Control Master nos acompañó también Juan David. A ustedes muchísimas gracias por su atención y nos encontramos de nuevo en una emisión más de su podcast Con los Ojos del Alma. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao. Chao.